Mis amados hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, espero que se encuentren bien ahí desde sus hogares o desde cualquier lugar donde se encuentren. Estamos muy gozosos hoy porque pues hoy es día de estudio y lo más maravilloso es de que pues podemos escudriñar la palabra y que podemos estudiarla y la verdad yo creo que esto a lo largo del tiempo y de los días pues nos ayuda a tener comunión con el Señor, a que podamos también poquito de interactuar, el que ustedes también aprendan muchas cosas, así como yo también lo estoy haciendo. Y hoy, bueno, pues no va a ser la excepción, sino que vamos a seguir en el aprendizaje. Y hoy precisamente vamos a ir directamente a la Escritura, ¿sí? Y les invito a que tomen sus Biblias, ahí en la primera carta del apóstol Pablo a los de Corinto, en el capítulo número 11, versos del 23 al 26. Ya previamente ya les hemos enviado por allá el bosquejo a través de la página de la iglesia y a su vez también a través del WhatsApp de nuestra amada iglesia Jerón, ¿verdad? Así que, bueno, pues yo quiero decirles que, fíjense que desde que yo tengo tiempo ya de que estoy en el Señor, pues siempre una expectativa cuando me dijeron a mí, oye, ya la próxima semana viene la cena del Señor, pero yo no estaba bautizado, yo no conocía del Señor y apenas estaba yo haciendo como que empezando a aprender, a asistir, como que era una expectación grande para mí el hecho de asistir a la iglesia. Y yo no sé si te pasó a ti lo mismo cuando te dijeron, hoy hay cena del Señor, y decía yo, ¿qué es eso? Y de repente yo pensé que era un éxtasis, algo que iba yo a sentir así extraño y todo. Y realmente no cambiaron mucho las cosas, pero de forma paulatina, gradual y progresiva, el Señor empezó a obrar en mi vida y empecé a entender muchas de las cosas que hoy puedo comprender y yo espero que tú también comprendas a través de el poder celebrar la cena del Señor. Y cada vez que lo hagan o cada vez que lo hagamos en nuestra amada iglesia, pues que verdaderamente entendamos lo que sucede, lo que significa, la solemnidad del evento y sobre todo la celebración, que es reconocer verdaderamente que esta es una enseñanza dada por mi Señor Jesucristo. Así que vamos a darle inicio. ¿Y sabían ustedes que cuando en las iglesias de Cristo se celebra la Cena del Señor, no se leen precisamente las palabras de Jesús a sus discípulos la noche que fue entregado, sino que más bien se leen las palabras que Pablo recibió del Señor y que a su vez transmitió a los creyentes de Corinto? Estas palabras son exactamente las que comúnmente usamos todos nosotros como fórmula para celebrar la cena del Señor. Así que hoy tenemos como tema las razones para la celebración de la cena del Señor. ¿Basado en qué? En 1 Corintios capítulo 11, versos del 23 al 26. Ahí en el verso número 23 dice así la Escritura: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Fíjense que como Pablo, como padre de la iglesia de Corinto, les enseñaba el significado y la manera correcta de celebrar la cena del Señor. Esto es algo muy importante porque muchas personas pues no consideran esto como una celebración solemne, sino como algo ligero, inclusive se ha tomado la cena del Señor como lo tomaban los corintios, algunos de ellos, previo a estos versos, por ahí del verso 20 y 21, lo tomaban como no algo serio, sino como algo que pueda ser totalmente ligero, y es algo serio verdaderamente, que nosotros debemos entender que hasta el día de hoy debemos de celebrarlo con esa solemnidad. Así que lo primero que podemos considerar aquí es que nos escogió para participar de su celebración, ¿verdad? ¿Por qué razón? Los creyentes no debemos entender que cuando comemos el pan,
y cuando comemos y cuando tomamos la copa del Señor, en esos momentos nosotros debemos entender y aceptar que somos invitados a la mesa del Señor. Pero somos invitados solamente a aquellos que hemos sido redimidos, aquellos que hemos sido escogidos, aquellos que hemos sido bautizados, aquellos que hemos entendido verdaderamente lo que significa la cena del Señor y que hemos sido escogidos con antelación y previamente ya debemos de haber hecho oración para estar purificados y estar limpios delante de nuestro Dios. Este es algo muy importante y yo te digo esto, ¿por qué razón? Porque creo que cuando celebramos la cena del Señor es una celebración tan importante dentro de nuestra iglesia, dentro de cualquier iglesia, que debemos de considerar también la condición de nuestro corazón delante de nuestro Dios. Así que es tan importante esto que si nosotros como creyentes en su momento participamos de la cena del Señor, pero estando con pecado, sin amar a las personas o miembros de la familia en la fe, o sea, miembros de la iglesia, lo que estaríamos haciendo al momento de tomar la cena y no amar a los miembros de nuestra iglesia o a los miembros que están ahí reunidos, estaríamos deshonrando al Señor mismo al no estar a cuentas con los demás. Y tampoco estaríamos valorando la solemnidad de la celebración, ni siquiera podríamos considerar lo que significa este solemne evento. Entonces Pablo aquí dice que recibió del Señor, en este mismo verso, dice que recibió del Señor esta celebración o esta fórmula, ¿verdad? En donde Pablo muestra claramente que él recibió de parte del Señor de forma gradual y por revelación del Señor mismo esta misma enseñanza y la recibió de parte del Espíritu Santo. Y esto mismo es lo que Dios hace en la vida de los creyentes. Esto es lo mismo que nosotros tenemos que entender al momento de llegar a la cena del Señor y recibir los elementos y saber lo que significan esos elementos al momento de tomarla. Entonces, esto nos lleva a considerar fielmente que una de esas razones que el Señor nos invita a tomar la cena del Señor es porque estamos participando de su mesa. Y no sé cómo te sientas tú cuando alguien te invita a su mesa a comer. Tienes que guardar una determinada compostura. Debes de llegar de una forma en donde, aunque no hay un estándar y algo establecido, tú sabes por qué fuiste invitado. Y fuiste invitado por un gran honor de alguien que te invitó. Así que cuando el Señor nos invita a tomar la cena, significa que estamos prácticamente en su mesa, porque Él nos escogió para ser los invitados y para estar ahí y también celebrar con Él este evento. Número 2, también una de las razones es para establecer la cena como una ordenanza. Dice el verso 23 ahí, que el Señor Jesús la noche que fue entregado. Pablo está dirigiendo directamente la atención a sus lectores, a la vida terrenal de mi Señor Jesucristo y a la humillación que Él en su momento tuvo que experimentar. Y aquí hay un contraste. Mientras que los adversarios de mi Señor Jesucristo estaban tramando sus intrigas para arrestarlo y para matarlo, resulta que el Señor Jesús estaba instituyendo la ordenanza de la Santa Cena en ese aposento alto y donde mi Señor Jesús no estaba preocupado por sí mismo porque Él sabía lo que iba a suceder después, sino que estaba preocupado por aquellos que amaban y que Él había escogido. Y esto es tan importante que nosotros podamos considerarlo como una ordenanza, porque Dios establece la ordenanza para que todos estemos en comunión unos con otros, para que podamos estar a cuentas unos con otros, para que podamos estar en comunión con Él y para que nos percatemos y le demos valor verdaderamente a lo que es ser escogidos para estar en la mesa del Señor y tomar los elementos de la misma cena. Este es un grande honor. Este es honroso
para cada creyente y para cada persona que ha llegado a los pies de Cristo. Yo espero que estés de acuerdo con esto, ¿verdad? Si te haces una pregunta, imagínate decir, caray, pues, híjole, pues, no fui a la iglesia y no pude tomar la cena del Señor. Bueno, pues es como que te hayan dado la invitación, pero que resulta que la rechazaste. Así de ese tamaño es la circunstancia en la cual vives. Así que cuando asistes a la iglesia, no resistas la invitación. Y más aún cuando se va a tomar la cena del Señor. Esto es algo muy importante, solemne, y sobre todo porque lo hace para los escogidos. Y tú, creo yo, que eres un escogido o una escogida delante de nuestro Dios, ¿verdad? Número 3. Otro propósito, otra razón es para tener comunión con Jesucristo y recordando su muerte. Jesús, en medio de toda una conspiración en contra de él y las tormentas que se venían momentos más tarde, ¿sí? Porque iba a ser entregado, estaba totalmente tranquilo y confiado en el Señor. Cosa que todo creyente debería de experimentar cuando tuviese comunión estrecha con el Señor y que debería de estar en plena paz, consciente de que el Señor le guarda independientemente de las condiciones de vida que tiene. Entonces, esto nos lleva a que si bien mi Señor Jesús estaba tranquilo, a sabiendas de que había una conspiración en contra de él y las tormentas que se avecinaban y el dolor y el sufrimiento que iba él ser, de lo cual él iba a ser objeto, pues debemos entender que nosotros también como creyentes tenemos que experimentar que en este mundo vamos a sufrir aflicción de todo tipo, pero debemos estar confiados en el Señor. Porque cada vez que tenemos nosotros la comunión de poder celebrar la cena, de poder estar en oración, de leer su palabra, de poder tomar estudios bíblicos, de escuchar una predicación de viva presencia, ¿sí? Y escuchándolo directamente escuchando desde el púlpito, yo creo que esto nos debe de dar una tranquilidad fuera del contexto real de este mundo, sabiendo que Dios hasta el día de hoy sigue teniendo cuidado de nosotros. Y esta es una promesa que Dios da para todos aquellos que han puesto su fe en la persona de Jesucristo, que pueden tener cualquier aflicción, pero ¿sabes una cosa? Siempre que estemos tomados de la mano de nuestro Dios, Él siempre va a estar al cuidado de ti y de mí y de todos los que están alrededor de nosotros. ¿Por qué? Porque tener la fe en nuestro Señor Jesucristo es de grande poder y sobre todo es poder para salvación a todo aquel que cree, ¿verdad? Ahora, los evangelios, mis hermanos, colocan la cena del Señor después de la fiesta de la Pascua. Y a su vez, antes de la agonía de Jesús en el Getsemaní, cuando fue orar previamente al huerto, y del sufrimiento y de la muerte directamente en la cruz del Calvario, ¿verdad? De esta manera, la cena del Señor se coloca dentro de una secuencia de eventos históricos, o sea, primero la fiesta de la Pascua, después la cena del Señor, después de ahí los sufrimientos que le llevaron directamente a mi Señor Jesucristo en la cruz. Pero Pablo aquí está revelando algo importante, que la cena del Señor se celebra en el templo, ¿verdad? Como lo dice precisamente aquí, le habla a los Corintios en la primera carta del apóstol Pablo a los de Corinto. Y bueno, recuerda aquí, les hace recordar que este es un acto de muerte de parte de mi Señor Jesucristo y de que debemos de recibir la promesa que Él vendrá en su momento, ¿sí? Como dice el verso 26, por nosotros algún día, ¿verdad? Y esto, bueno, debemos de considerar que esta es una grande promesa para nosotros, porque en medio de cualquier circunstancia, calamidad, problema, pandemia que podamos tener, Él está ahí, ¿verdad? Y yo creo que tú lo sientes en tu corazón, yo también lo siento. Yo sé que Dios, por nuestra fe, Él ha traído la bendición de poder
sentirnos con esa fe ferviente de buscarle y de considerar que Él tiene cuidado de nosotros y tiene cuidado de ti. Así que no debemos de temer, debemos de estar fielmente conscientes de que Él cuida de nosotros y de nuestras familias. Número 4, mis queridos hermanos, ¿sí? Otra razón es para agradecerle a Dios que nos provee de la celebración. Dice el verso 23, Jesús tomó pan. Y el verso 24 menciona, y habiendo dado gracias, lo partió. El tomar el pan, el dar gracias y partirlo, es una fórmula que mi Señor Jesucristo instituyó. Un ejemplo de esto es precisamente cuando alimentó a los 5,000. Jesús tomó el pan, miró al cielo, dio gracias a Dios y lo partió. Los judíos hasta el día de hoy siguen teniendo este mismo ritual en esta solemnidad, en la comida de Pascua o en cualquier comida. Y el creyente hace lo mismo antes de tomar alimento diario. Y espero que tú también lo hagas, yo espero que sí, ¿verdad? Antes de comer algún alimento, tú y yo siempre damos gracias a Dios por la provisión diaria que podemos obtener de parte de nuestro Dios. ¿Por qué razón? Porque en medio de que a lo mejor te esforzaste por ir a comprar comida, en medio de que también te esforzaste para poder obtener el dinero a través de tu trabajo, en medio de que te levantaste en un día y en una jornada de trabajo, Dios también te proveyó de salud. ¿Para qué? Para que tú salieras, tuvieras tu trabajo o tuvieras una remuneración económica y así mismo fueras provisto del alimento. Así que antes de eso, Dios ha proveído todo. Así que si a alguien le tenemos que agradecer por las cosas que hace constantemente por nosotros, es al mismo Dios. Y todo lo que nos llega, ¿sí?, se puede decir que viene de sus manos. Esa es la razón por la cual siempre damos gracias a Dios por el alimento todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, aquí podemos decir claramente que mi Señor Jesucristo también, aparte de que nosotros agradecemos y Él agradeció en alimentar a los 5,000, Jesús, al instituir la cena del Señor, tomando el pan, hace referencia a su propio cuerpo, que dentro de poco, en ese momento, iba a ser entregado al sufrimiento y a la muerte, ¿verdad? ¿Qué está tratando de mostrar el Señor Jesucristo? Que en medio del sufrimiento que Él iba a tener, Él está mostrando esa buena comunión que nosotros debemos de tener con Él. ¿Qué es esto para nosotros como miembros de una iglesia, como congregantes, como personas cristianas y como creyentes? Que nosotros siempre debemos de buscar la buena comunión entre hermanos en Cristo. ¿Para qué? Para que seamos fortalecidos entre nosotros y que a veces no podemos luchar las batallas solos, sino que tenemos que luchar las victorias de forma conjunta. ¿Para qué? Para que nosotros mismos podamos entender y aceptar que no estamos solos, sino que está Dios y que tenemos una gran familia que es la congregación de nuestra amada iglesia, que nos da la cobertura, que nos protege, que nos cuida, que nos provee del alimento espiritual, que nos provee de la oración y también nos provee Dios mismo de su poder para que nosotros estemos a sus pies de forma constante y Él cuide de nosotros. Amén. Amén. Número 5, ¿verdad? Porque otra razón, ¿verdad? ¿Sí? Porque nos proveyó de su persona para morir por nosotros. Dice la Escritura, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. ¿Qué significa esto es mi cuerpo? Bueno, el pedazo de pan que Jesús en ese momento sostenía en su mano, no se convirtió precisamente en un cuerpo físico, ¿verdad? ¿Sí? El pan siguió siendo pan. Pero fue un símbolo que representaba la realidad de su cuerpo. Entonces aquí
podemos decir que así como la paloma que descendió sobre Jesús el día que fue bautizado representaba al Espíritu Santo, así también el pan representa el cuerpo de mi Señor Jesucristo. Entonces podemos ver claramente que todo este símbolo que está haciendo mi Señor está hablando de que este cuerpo, el cual estaba entregando para Él, para nosotros, era la forma en como el día del Señor y en vísperas de su muerte, Jesús estaba mostrando o estaba hablando de forma profética acerca de su cuerpo físico, que sería entregado en una cruz y que también iba a ser la expiación por nuestro pecado y por los pecadores que en su momento creen en Él y que Él mismo había prometido morir por nosotros, como lo dice Romanos 5. Mira, ve a Romanos 5 en el capítulo 7. Romanos 5, versos 7 y 8. Dice así la Escritura, Romanos 5, versos 7 y 8. Dice así: ciertamente apenas morirá alguno por algún justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mira cómo dice el verso 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre por Él, seremos salvos. Todavía dice más en el verso 10. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por su muerte, por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Esto significa que antes éramos enemigos de Dios, antes de conocer a mi Señor Jesucristo, éramos unos enemigos los cuales Dios tenía guerra con nosotros. Y jamás íbamos a ser invitados a la mesa del Señor. A ti, yo no sé. Si alguna vez tuviste algún enemigo, ¿tú crees que te iba a hacer una invitación para su boda? ¿Te iba a hacer alguna invitación para una fiesta de sus hijos? Jamás lo iba a hacer. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Si antes éramos sus enemigos, Dios nos reconcilia a través de la persona de Jesús al momento de recibirle en nuestro corazón. Y posteriormente, de forma paulatina, el Señor nos invita a su mesa, a que participemos de la cena del Señor. Qué bonito, ¿no? Que ya puedas ser tu miembro y parte de esa mesa, como eres miembro también de una iglesia en donde tú participas de los elementos del Señor y para que también puedas recordar el acto soberano, solemne y sobre todo una muestra de amor de Dios hacia con nosotros, ¿verdad? Ahora, el pan que el creyente come es un símbolo de ese cuerpo glorificado que ahora está en el cielo. ¿Cuál? El cuerpo de mi Señor Jesucristo. Y que a través del Espíritu Santo y por la fe, los que participan del pan se unen en la comunión con Cristo y experimentan su presencia y su poder dentro de su corazón. Yo no sé si esto te pase a ti, pero yo cuando tomo la cena del Señor, yo siento verdaderamente, primero me tengo que poner a cuentas con el Señor. Después de esto tengo que pedir perdón, ¿sí? Y rogarle al Señor: Padre, estoy humillado delante de ti y ruego para que tú vengas a mi corazón y me ayudes en cualquier circunstancia. Yo ruego porque tu presencia esté conmigo y pido, Señor, que a través de tu poder me ayude a que puedas yo salir de cualquier circunstancia, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede? También, ahora, se puede decir que esto es un mandamiento. Cuando dice el Señor: haced esto en memoria de mí. Muestra aquí la Escritura en donde al participar de la cena del Señor recordamos la muerte, la cruz, pero también debemos de orar a Dios para pedirle en su gracia que traiga su reino cuando regrese mi Señor Jesús por nosotros. Y entonces, con todo esto, podemos decir que algunos miembros
de la iglesia de Corinto no celebraban correctamente la cena del Señor. Por ello es que en el verso 20 y 21 lo dice la Escritura: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Fíjense nada más hasta dónde había sido desvirtuado el asunto de la cena del Señor. Y muchos miembros de la iglesia de Corinto no lo entendían todo esto. Así que el apóstol Pablo se abocó y necesitó también recordarles las implicaciones que se necesitaban para participar de esta celebración. Por ello, aquí en el verso 25 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Esto nos lleva a la sexta razón: porque proveyó de su sangre para expiar nuestros pecados. Jesús, al tomar la copa, usó el mismo procedimiento que con el pan. ¿Cómo dice? Aquí. Asimismo tomó también la copa. ¿Cuál copa? Dice ahí: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Jesús no dice que el líquido de la copa sea su sangre. ¿Por qué razón? Porque solamente es un símbolo. Pero ¿qué cosas están implicadas en esto? Bueno, cuando Moisés confirmó el primer pacto en el monte Sinaí, roció sangre sobre el pueblo. Y dijo él ahí en Éxodo 24, verso 8: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros. Moisés roció para ese pacto la sangre de un animal. Pero también en el nuevo pacto con Jesucristo, mi Señor Jesucristo fue quien dio su sangre para que nosotros fuéramos salvos. Miren cómo dice ahí la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, verso número 26. De otra manera, dice así: de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, con la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, dice el verso 27. Y de la manera que esté establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esto da a entender ¿qué cosa? Que Dios hasta el día de hoy, primeramente para aquellas personas que han muerto, ¿sí? Si nosotros no hemos recibido a mi Señor Jesucristo, si nosotros no estamos en la fe de mi Señor, con este verso, definitivamente no vamos a alcanzar el cielo, sino vamos a alcanzar el juicio eterno. Lo necesario de esto es que nosotros recibamos a mi Señor Jesucristo para poder alcanzar la limpieza de nuestros pecados, como dice el capítulo 10, verso 10. Y dice así la Escritura en Hebreos 10:10: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Esto dando a entender que mi Señor Jesús, con una sola ocasión que Él vino a derramar su sangre, fue suficiente y bastó para que nosotros alcanzáramos la salvación y alcanzáramos el reino eterno. Así que aquí, cuando nosotros decimos este nuevo pacto de lo cual nosotros somos partícipes, podemos hacernos una pregunta, y yo quiero que te hagas esta pregunta: ¿qué es un pacto? ¿No? La gente a veces dice que hace pactos con Dios. ¿Y cómo hacer un pacto con Dios? Yo quiero mostrarte que no hacemos nosotros el pacto con Dios, sino Dios hace pacto con nosotros. La palabra pacto apunta a una disposición que Dios hace en favor del hombre. Pero no debemos entenderlo como un acuerdo mutuo entre las dos partes que están en las mismas condiciones. Nunca vamos a estar en las mismas condiciones. Así que Dios, al momento de hacer un pacto con nosotros, Él lo hace con nosotros, nosotros no lo hacemos con Él. Porque no estamos en igualdad de condiciones, ¿verdad? Dios nombró a Jesucristo como mediador de ese pacto y Él envía a su Hijo amado a morir por nosotros. ¿Para qué? Para cumplir
entregando su cuerpo y su sangre por su pueblo. ¿Para qué? Para que nosotros seamos redimidos, como dice claramente Romanos en el capítulo 3, versos 24 al 26. Dice así, y leo: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque todo creyente que bebe y toma y bebe de la copa y también come del pan de la mesa del Señor es miembro del pacto de mi Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús ratifica esto con su pacto. Y con esto yo quiero decirte que en verdad en ocasiones nosotros no entendemos lo que es pertenecer prácticamente al cuerpo de mi Señor y Salvador Jesucristo, que es la comunidad de una iglesia. Dice el verso 25: haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Y Jesús por segunda vez le ordena a su pueblo que lo celebren, y cuando hagan todo esto, bueno, pues que ellos puedan recordar que Él derramó su sangre para perdón de nuestros pecados. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, se les ordenaba a los israelitas que celebraran la Pascua el día 14 del mes hebreo de Nisan, pero Jesús mandó a su pueblo que comieran el pan y bebieran de la copa regularmente, pero no les da precisamente una fecha en específico. Algunos lo celebran cada mes, otros lo celebran cada año, otros cada semana, otros cada domingo, ¿verdad? Así que su celebración, ¿cuál? La celebración de la Cena del Señor, no está limitado precisamente a un día en específico. Jesús más bien dice celebrarla tan a menudo como quieran ustedes. ¿Para qué? Para que esto traiga comunión entre los salvos. ¿Para qué? Para que traiga comunión entre los salvos. Para que traiga comunión entre las familias. Para que traiga comunión entre la iglesia, entre la congregación. ¿Verdad? Número 7, por último. La última razón es para recordarnos que murió y que volverá por nosotros. Dice el verso 26. Así que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pablo enseña algo importante, que todos, absolutamente todos, aquellos que comen del pan, participan de la copa, proclaman simbólicamente la muerte de mi Señor Jesucristo. Y por medio de su muerte, Cristo nos hizo partícipes de su nuevo pacto que Dios estableció como mediador a mi Señor Jesucristo, y que a su vez Él derramó su sangre preciosa para remisión de nuestros pecados, para que alcancemos la vida eterna. Por último, yo quiero recordarte de los beneficios espirituales que provienen de ese sacrificio de mi Señor Jesucristo, y también de recibir la cena del Señor. Cuando nosotros participamos de esto, bueno, debemos de reconocer que estamos en unidad, que tenemos comunión, que tenemos fe en la persona de Jesucristo, que reconocemos su muerte, su crucifixión y también su ascensión a los cielos, y que Él está ahí y que algún día nos va a llamar directamente a su presencia, y que Él también regresará por segunda vez algún día por nosotros en ese arrebato, ¿verdad? Así que no podemos dejar de clamar al Señor para poder celebrar la cena de nuestro Dios. Que Dios te bendiga, que Dios nos guarde, que Dios nos ayude y que nos permita siempre el poder celebrar la cena del Señor, sabiendo las razones por las cuales hasta el día de hoy debemos estarla celebrando constantemente en nuestra amada iglesia. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu bendición, por tu misericordia, por las cosas que haces por nosotros, y porque hasta el día de hoy sigues guardando nuestras vidas, Señor, y de aquellos que han sido salvos y que han recibido, Señor, que te han recibido en su corazón como su Señor y su Salvador. Gracias por hacernos partícipes de tu mesa. Gracias por poder participar de la cena del Señor. Y gracias porque hasta el día de hoy tienes y sigues
teniendo cuidado de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te guarde, mi hermano.